Bueno, hermanos, buenas noches. Seguimos estudiando esta serie maravillosa que se nos alarga como siempre, pero como les digo, en la medida en que el Señor me va hablando a medida que avanzo en la parábola de la viña, el Señor me va poniendo cosas y temas en medio. Ya vamos en el estudio 8, pero creo que hemos aprendido muchas cosas. Vamos a orar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Señor.
Gracias por un estudio más de tu palabra, Señor. Gracias por esa oportunidad que tenemos de recibir de ti, Señor, en este momento. Abrimos nuestro corazón, Dios. Dispongo mi corazón hoy, dile, dispongo mi corazón. Espíritu Santo, háblame. Dile, Espíritu Santo, háblame. Habla a mi vida, Señor. Habla a mi espíritu para que yo pueda entender el mensaje que tú tienes para mí en esta noche. Entender qué es lo que tú esperas de mí. Que seamos iluminados con tu luz, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos al Evangelio y a la predicación tuya, Señor, para que nosotros también podamos ser luz para otros, Jesús. Ayúdanos en esta noche a entender, transfórmanos como cuando nos miramos al espejo, para que de gloria en gloria, Señor, vayamos cambiando nuestra vida y podamos testificar de ti ante otros, Señor. Cambiar nuestra vida y que esos otros vean en nosotros a ti, Jesús, y que con nuestro testimonio ellos también se arrepientan, cambian, encuentren el Evangelio y lo entiendan y sean salvos, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra de esta noche. Bendito seas, Jesús. Gracias por personalmente la oportunidad de predicar una vez más. Amén. Bueno, hermanos, venimos hablando de muchas cosas en estas semanas. Dentro de todo, nuestra parábola central, que Dios tenía una viña plantada en una ladera fértil, con unas semillas escogidas y protegidas por un vallado. Ahora, en medio de todo, la semana pasada estudiamos que el reino de los cielos era como una red, ¿se acuerdan? Que pesca peces buenos y peces malos. Y que esto simbolizaba que efectivamente las iglesias están llenas de falsos cristianos, personas que se dicen ser cristianas, que creen que siguen a Cristo, pero que realmente no oyen la voz de su pastor. Entonces estábamos estudiando a Juan 10, 27, 28, y acuérdense que decía, mis ovejas oyen mi voz, y yo las reconozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, mira lo importante, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, estudiamos también la semana pasada, alcanzamos a ver el principio de esto, estudiamos que Jesús quiere que le sigas. Y efectivamente, eso lo decía al principio. Mis ovejas, perdón, Jesús quiere que le oigas. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces reflexionamos la semana pasada sobre, bueno, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Estoy escuchando al mundo, estoy escuchando las noticias, me afano por las noticias, veo las noticias y me angustio y me afano por las noticias y estoy estudiando el mundo, estoy oyendo la voz del mundo, me pongo a oír las canciones del mundo, me pongo a oír las cosas del mundo y me meto en el mundo hacia dónde vamos, que no, que ahora todo, o escucho la voz de Jesús. Y que hablamos también que teníamos que abrir la Biblia para escucharle. A propósito, ya lo hiciste. Ya abriste la Biblia la semana pasada, y gallina, y gallina, y gallina, sobre abrir la Biblia y la necesidad que teníamos de oír la voz de Jesús. Y hablamos de que era importantísimo abrir la Biblia. Hoy te pregunto, ¿ya lo hiciste? ¿O se te pasó toda la semana y te quedaste con las ganas y no hiciste nada? Seguramente muchos oyeron el mensaje la semana pasada y dijeron, uy, sí, sí, no, Julio tiene razón, me fui tocado, yo fui tocado, yo quiero leer la Biblia. Pasó toda la semana y no iniciaste, o algunos no iniciaron ningún plan de lectura, porque así es. Fueron como esa, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Esa semilla, perdón, que cayó entre los espinos. Se emocionaron con la palabra que escucharon. Sí, uy, sí, yo reflexionaron, genial. Les pareció hermosa la palabra. Probablemente hasta los tocó, realmente sintieron, dijeron, no, sí, Señor, perdóname, yo quiero leer tu palabra, yo realmente, o sea, fueron tocados realmente aquella noche. Pero, como la semilla que cayó en los espinos, los afanes de la vida la ahogaron la palabra y no dieron fruto.
O sea, no pasó nada, no dieron fruto. O sea, aún hoy no abren la Biblia, como seguramente a algunos les ha pasado. Entonces quiero mostrarte hoy una parábola, porque muchos en esto que les estoy diciendo, muchos estarán pensando, no, pero Dios conoce mi corazón, Dios sabe mis intenciones, Dios conoce mi corazón, Él sabe que quiero, Él sabe que quiero leer la Biblia, Él sabe que quiero acercarme, Él sabe que quiero comprometerme, pero no ha sucedido nada al respecto, en ningún cambio. Entonces veamos qué enseña Jesús. Vamos a hacer un paréntesis aquí en medio de esto. Ya ven que me gusta hacer muchos paréntesis. Voy a hacer un paréntesis en medio de esto porque Jesús conoce realmente las cosas. Y acuérdense que nosotros decimos, no, pero el Señor conoce mi corazón, pero acuérdense que la palabra dice que el corazón del hombre es lo más engañoso. Entonces, terrible. Y entonces, vamos a ver, en medio de esto, vamos a hacer otro paréntesis de una parábola, la parábola de los dos hijos que está en Mateo. Entonces está Jesús y les dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiéndole él dijo, sí señor, sí, 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 yo quiero, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos la hizo? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y seguramente tú también estarás de acuerdo con eso. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. Entonces, vea, increíble, me encanta esta parábola. Vemos, que, además de todo, voy a proyectar ahorita nuevamente, me encanta como estamos hablando de la parábola de la viña, y vemos que, mire, dice, ve, en el versículo 28 dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Curiosamente, estamos estudiando sobre la viña, ¿cierto? El Señor le mandó a su hijo. Estamos estudiando que Dios tenía una viña y entonces Dios le dice a su hijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Vea, Dios le pide a sus hijos que vayan a trabajar a su viña. Y entonces, ¿cuál es la actitud de los dos? ¿Cuál es la actitud de los dos? Veamos, el primero respondiendo le dijo, no quiero, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Miren qué bonito eso. Ahora veamos la actitud del segundo. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, sí, señor, sí, señor, sí, señor, yo voy. Y no fue. ¿Sí ven? Vea, veamos que es increíble, me encanta la palabra de Dios. Ambos eran hijos, ambos eran llamados a hacer la obra, ¿verdad? Ambos estaban llamados a trabajar en la viña, porque les dice, ve a mi viña, estamos estudiando la parábola de la viña de Isaías, pero fíjate cómo el Señor relaciona, ya vamos entendiendo un poquito cuál es la viña, ve a mi viña, donde está plantada la humanidad que necesita de nosotros, donde está plantada tu familia, donde están plantados tus vecinos, donde están plantados tus hijos, en una viña con una ladera fértil, con un cerco de protección. Ve a la viña y trabaja. Y veamos cuál hizo la voluntad del Padre. Entonces Jesús va y les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Ellos dijeron, por supuesto que tú también estarás de acuerdo con lo que ellos dijeron y con lo que entendemos todos, que el que hizo la voluntad fue el primero. El primero. Entonces, el que dijo que no iría, luego se arrepintió y fue. Y el segundo dijo de boca, ¿verdad? Que iría y pues nunca lo hizo. Como de pronto los que hace 8 días dijeron,
Sí, voy a leer la Biblia. Ay, pasaron 8 días y nada. Ahora, yo te pregunto nuevamente, ¿quiénes pueden levantar la mano diciendo que han abierto la Biblia y empezaron a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos dijeron la semana pasada? Sí, sí, Señor, voy a leer, voy a leer. Y no lo han hecho. Y es que la vida se nos pasa en intenciones. ¿Cuántos dijeron la semana pasada? Sí, Señor, tienes razón, no he leído la Biblia. Y pasó una semana y hoy no han empezado a leer la Biblia. Y les comenté que iba a dejar y dejé de hecho unos tips que tengo en un PDF con unos videos devocionales que también tengo para que las personas puedan aprender a leer la Biblia. Hay 15 videos devocionales que puedes leer. Ahí están las instrucciones de cómo empezar a leer la Biblia. Ves los videos devocionales y vas aprendiendo el tema de la Biblia. Pero ¿cuántos no lo han hecho? Ahora, ¿por qué? Jesús dijo, el Padre dijo, ve a trabajar a mi viña. ¿Cuántos han sido llamados a predicar en su propia casa? ¿Cuántos han sido llamados a primero levantar en su propio hogar un altar familiar? Porque es muy importante enseñarle las escrituras a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. En este caso, si tu esposo de pronto está alejado y tú eres la que asiste a los estudios bíblicos. ¿Cuántos han levantado ya ese altar familiar? ¿O cuántos han dicho, sí, yo debo hacerlo, pero nunca lo hacen? Y no lo han querido hacer. Y note que la pregunta que Jesús hace es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, Julio, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, veamos cuál es la voluntad del Padre. Vamos a estudiar un poquitico sobre esto. Vamos a ver estas 4 citas bíblicas. Veamos Juan 6:39. Dice, y esta es la voluntad, está Jesús hablando, mire, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Genial. Primera de Timoteo 2 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Wow, ya vamos tomando un poquito en cuenta qué es lo que quiere Dios. Mateo 18:14 dice, así, ahora habla de, no es la voluntad de nuestro Padre, o sea, por el negativo vamos a entender entonces que sí es. No es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, el Señor no quiere que nadie se pierda. Y segunda de Pedro 3:9 nos enseña, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, que es lo que está pasando ahorita, su promesa del arrebatamiento, su promesa de la segunda venida. La gente dice, pero ¿por qué no viene? No, no, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, mire, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué interesante esto. Entonces la voluntad del Padre tiene que ver con que Dios quiere que todos seamos salvos, con que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad, la palabra, ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Acuérdense, lo hemos venido estudiando todas estas semanas. El mismo Jesús también fue a la cruz, vamos a verlo, para que se cumpliera la voluntad de Dios. Vamos a verlo en Mateo. Mire cómo lo dice Mateo. Está Jesús en el Getsemaní, angustiado porque tiene que ir a la cruz, angustiado por lo que todo lo que tiene que venir. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, o sea, no hay otra manera, Dios, de que la humanidad se pueda salvar, de que los hombres se puedan salvar y que yo no tenga que pasar con esto. Pero ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad. Increíble. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre.
Porque sin la cruz ninguno de nosotros hubiera podido ser salvo. Ya lo hemos estudiado también, ya lo has entendido. Entonces aquí nuevamente entendemos que la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Acuérdense que Jesús lo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Ahora vamos a leer Juan. Dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo, fíjate, y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Fíjate, ¿sí? Entonces pregunto nuevamente, queridos hermanos, en esta noche, ¿estás predicando la palabra de Dios para que en tu casa sean salvos? ¿Haya arrepentimiento? ¿Estás ayudando a otros para que vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad y esas personas sean salvas? O de pronto me dirás, no, Julio, es que yo, la verdad, yo todavía no me siento capaz de predicar. Ok, ¿por qué? No, pues yo casi no conozco de la palabra. Ok, entonces estás estudiando la palabra de Dios todos los días para que puedas predicarla pronto. Entonces nuevamente pregunto, ¿estás estudiando las escrituras como Dios espera que lo hagas diariamente para que además puedas ayudar a hacer la voluntad del Padre, llevarlos al arrepentimiento y llevarlos a salvación? Entonces ahí, si lo estás haciendo la voluntad del Padre. Y si no, cuidado, porque mira lo que dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque nos encanta decir Señor Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí les dejo esta nueva reflexión. Me encanta cuando empiezo a dejar reflexiones para que la pensemos durante toda la semana. El tiempo se agota. El tiempo perdido no vuelve nuevamente. Yo cuando miro esos años en donde no estaba predicando, en donde no estaba estudiando, digo, Dios mío, perdí mucho tiempo. Tu familia te necesita y la voluntad del Padre debe ser hecha. En verdad, no con palabras, como cuando el hijo que dice, sí, 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 y no fue. O como cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo hasta moriría por ti, de ser necesario, nunca te abandonaría. Y Jesús le dice, Pedrito, esta noche me negarás 3 veces, de boca. Aquí vemos que se trata de la eternidad. No estamos hablando de un fin de semana, estamos hablando de la eternidad nuestra, de la eternidad de nuestros hijos, de la eternidad de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra esposa, de nuestro cónyuge. ¿Sí? Acuérdense que lo vimos la semana pasada, Jesús nos mandó a no cargarnos de glotonería, ni tampoco emborracharnos con los afanes de la vida, sino a estar atentos y velar en todo tiempo, a ser sobrios, porque no estamos en tinieblas, acuérdense, no estáis en tinieblas, ¿se acuerdan de Pablo? Sobre estas cosas no es necesario que te predique, no es necesario que te diga, porque tú no estás en tinieblas para que os sorprenda como ladrón en la noche. Tenemos que estar velando, tenemos que estar estudiando la palabra, tenemos que estar todos los días pegaditos del Espíritu Santo para que sea Él directamente quien nos hable la palabra en el momento de la mañana a primera hora y estemos velando y estemos atentos de lo que nuevamente sabemos que está pasando. ¿Sí? Para que oigamos la voz del pastor. Acuérdate, las ovejas oyen la voz del pastor. Ahora, en medio de tantos problemas de televisión, de tantos libros, de tantas noticias, de tanta información que hay y nos rodea, yo digo que ya estaba viendo YouTube, se murió no sé quién, no, no se murió no sé quién, se murió el otro, yo digo, ¿cómo así uno para creer tantas cosas que se manipulan en las redes sociales, en el internet, en la televisión, en los medios de televisión? ¿Cómo hacemos para oír la voz de nuestro pastor?
Necesitamos oír la voz de nuestro pastor, cerrar nuestros oídos a todo el mundo que nos rodea y oír la voz de nuestro pastor. Acuérdense cómo es el- la imagen que tengo, Romanos 10, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por vista, la fe viene por oír. Entonces necesitamos oír la voz de nuestro pastor, no oír la voz del mundo. De lo contrario, terminamos oyendo voces que no son las de Jesús. ¿Estás seguro? Acuérdense que también lo vimos. ¿Estás oyendo el espíritu de verdad o el espíritu de error? Porque entonces puedes terminar extraviado como quien pone el GPS y no escucha el GPS. Escucha, señor, ¿por dónde cojo? Ah, voltea aquí a la izquierda y el GPS aquí a la derecha. Pues terminamos extraviados, terminamos en donde no creemos y no queremos llegar, que es en el infierno. Cuidado. Entonces, nuevamente pregunto, ¿a quién estás oyendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás leyendo? ¿A quién estás mirando? Porque me sorprende la cantidad de películas hoy en día que tienen un contenido contrario a la palabra de Dios, que se llama adoctrinamiento de la mente de las personas. Nos van metiendo ahí poco a poco. Mírate las películas que hoy en día salen nuevas de todos estos canales importantes y Hollywood y todo, y mira cómo los mensajes a los niños son de adoctrinamiento para que acepten cosas que van en contra de la palabra de Dios. Mira, increíble. Entonces, hoy pregúntate, ¿qué tipo de lectura tienes? ¿Qué tipo de actividades tienes? Para saber si estás siguiendo el espíritu de verdad o si estás siguiendo el espíritu de error. Acuérdense cómo lo dijo. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Nota que está haciendo claridad Juan aquí, que el que no es de Dios no nos oye. Muchas personas invitadas a los estudios, invitados a escuchar la palabra. Hay muchos invitados a escuchar la palabra. Yo publico en mi Facebook la invitación. Muchas personas saben, hay 153 personas en el grupo de células. Todas les aparece la notificación y si no te aparece la notificación, entra a configuración y pon la notificación. Pero todas estas personas saben que todos los miércoles voy en la prédica 112. Eso quiere decir que llevo 112 semanas predicando todos los miércoles. Ahora, hay algunos que todavía ni se acuerdan que es los miércoles. Imagínense si ni se, con 112 prédicas y ni siquiera se acuerdan que los miércoles tenemos una cita. ¿Cómo será acordarse de las cosas de Dios? O sea, no están nivelando, están afanados con las cosas del mundo. ¿Sí? Comprometidos hay pocos. Ocupados con los afanes de la vida, las personas andan ocupadas con los afanes de la vida, pero ¿saben algo? Y yo reflexionaba la otra, es porque a mí también me pasa, a mí también me da pereza a veces X, Y, Z. Puedo pasar horas y horas y horas viendo televisión y no me tergiversen lo que acabo de decir, ¿eh? No estoy diciendo que ver televisión sea malo. A mí me encanta ver televisión. Los que me conocen saben que yo soy feliz viendo televisión, pero cuando eso me quita el tiempo de dedicarle los 30 minutos o 45 minutos a Dios diarios o la hora diaria que tengo que dedicarle y que entonces eso hace que yo no abra la Biblia, eso hace que no tenga tiempo de orar, eso sí es malo, porque está tomando el lugar de Dios. Tener tiempo para ver televisión no es malo, no me malinterpreten, no es el tiempo, pero tener tiempo para ver televisión no es malo, tener tiempo para salir con mis amigos no es malo, tener tiempo para hacer una cantidad de cosas no es malo, pero cuando por hacer eso no tengo tiempo para leer las escrituras y pasar un tiempo con Dios, ahí sí es malo, porque supuestamente tengo un día tan ocupado, entonces ahí sí hay problema, porque entonces Dios no está en el primer lugar de tu vida. Coloca a Dios en el primer lugar de tu vida. Eso es todos los días. Entonces, somos adúlteros porque adulteramos. Somos adúlteros, le fallamos, preferimos, tenemos intimidad con otras cosas, amamos otras cosas por encima que a Dios. Somos adúlteros, somos infieles.
Eso es lo que dice la palabra cuando habla de infidelidad. Somos infieles, amamos más a otros que a Dios. Y entonces Santiago nos habla sobre eso. Mire, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cuidado con esto. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidado, lo voy a dejar ahí un momentico. Cuidado, cuidado con mirar cuáles son tus amistades, cuáles son las cosas que estás haciendo, a qué le estás dando prioridad. Son las cosas del mundo que son pasajeras, perecederas, corruptas, que no te llevan a nada, que no te llevas nada cuando partas a la eternidad, o inviertes tu tiempo en las cosas de Dios, que son eternas e incorruptibles. Mateo, ¿qué nos enseña Mateo con respecto a eso? Mire, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Claramente, las cosas que consideramos un tesoro es donde ponemos nuestro corazón. O al revés, donde tú veas que tienes tu corazón es lo que tú consideras un tesoro. Entonces, cuidado, no estés despreciando las cosas de Dios y haciéndole, como decimos en el lenguaje coloquial, el feo al Señor. Porque a veces creemos que no lo ignoramos, que, ay, sí, no, Él está ahí siempre que yo quiero. Cuidado, no estés despreciándolo. Cuidado, no estés diciéndole, me importa más el mundo que tú. Lo primero que tienes que hacer en la mañana es ponerte de rodillas, orar 15, 20 minutos, 30 minutos y leer la palabra. Luego te dedicas a tus cosas, pero con eso le dijiste a Dios, eres mi prioridad, eres lo primero que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primordial en tu vida? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Acaso es tu trabajo, tu tesoro? ¿Es tu carrera profesional, tu tesoro? ¿Es el deporte? ¿Son tus amigos? ¿Es el dinero, hacer dinero, tener mucho dinero? ¿Es el viajar? ¿Dónde está tu tesoro? Si tienes tiempo para Dios, no importa, porque es lo primero que tú hiciste y ahí está tu tesoro. Y el resto del día aprovéchalo, está perfecto. Pero si no tienes tiempo por hacer todas estas cosas, estás bajando a Dios del primer lugar y entonces estás poniendo en el trono de tu corazón algo diferente de Dios y estás amando algo por encima de Dios. Ahí es donde se vuelve un problema. Porque decimos, amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. ¿Cuántos de verdad se levantan todos los días y ponen a Dios en el primer lugar? Si no lo estás haciendo, es el primer alerta, ¡ping! Campanazo que te tiene que dar. Miércoles, yo no estoy haciendo eso. Yo no estoy parándome en la mañana a orar y a leer la Biblia. No, lo hago cuando puedo y cuando tengo tiempo. Entonces, cuidado porque ahí hay un campanazo. Segundo punto, y esto realmente es importante. Jesús quiere conocerte. Acuérdate que dice, oyen mi voz, y luego dice, y yo las conozco. Yo las conozco, dice Jesús. Pasas tiempo con Jesús para que Él te conozca. ¿Dónde pasas tiempo con Jesús? De rodillas en intimidad en la mañana. Pasas tiempo con Jesús. Recordemos que para conocer a alguien necesitas compartir tiempo con esa persona. Pasas tiempo con Jesús. Conoces a Jesús y Jesús te conoce. De lo contrario, conoces de Jesús, pero no conoces a Jesús. Recuerden el ejemplo que siempre les he puesto de Carlos Vives. Yo puedo conocer todo lo que Carlos Vives hace, pero si yo no he pasado tiempo con Carlos Vives, no conozco a Carlos Vives. Y el día que vaya a la casa de Carlos Vives y toque la puerta, Carlos Vives me va a decir, ¿tú quién eres? Porque Carlos Vives no me conoce. Yo lo sigo en Instagram, me sé todas sus canciones, canto a todo el mundo las canciones, pero no he pasado tiempo con Carlos Vives. Ahora, ten claro una cosa,
Una cosa es conocer la Biblia que has escuchado aquí y otra muy diferente, conocer al autor de la Biblia. Dos cosas totalmente diferentes. Necesitas conocer al autor de la Biblia. ¿Ok? Tercer punto de lo que Jesús nos dice ahí. Él quiere que le sigas. Y entonces, ¿cómo decía la palabra? Decía, y mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Me siguen. También estudiamos en un par de semanas atrás, 4 o 5 semanas atrás, que para seguir a alguien de cerca, para seguir a alguien necesito hacerlo de cerca. De lo contrario, estoy en riesgo de perderlo de vista. Acuérdense cuando estábamos siguiendo un carro, ¿por dónde cojo? No, sígame. Pues, pucha, el carro cogía y uno se quedaba en el semáforo. Ay, ¿por dónde va? Para seguir a alguien necesitamos seguirlo de cerca. Hay quienes creen que pueden seguir a Jesús mirándolo u oyéndolo una vez por semana. No, para seguirlo tienes que estar y fijar tu vista todos los días. De lo contrario, se te pierde de vista, se te pierde, no lo escuchas. Si está lejos, no lo escuchas. Si no lo miras todos los días, si no lo escuchas todos los días, ¿cómo puedes seguirlo? Ahora, imagínense ustedes a los apóstoles que le seguían, ¿no? Imagínense ustedes los apóstoles diciendo, imagínense diciendo, bueno, pues Jesús, qué rico verte, ya te vi el domingo, nos vemos el miércoles en el estudio y ya, ¿no es cierto? Los discípulos no hacían eso. Bueno, Jesús, gracias por tu prédica del domingo a media hora y gracias por tu charla de los miércoles 1 hora y se olvidan de Jesús toda la semana. Los discípulos no hacían eso. ¿Por qué crees que tú lo puedes hacer? ¿Por qué crees que tú, no, eso era para los discípulos? Entonces no eres un discípulo. Entonces no estás siguiendo a Cristo. No es verdad que lo sigues. Estaban con Él todos los días. Debemos ser guiados todos los días por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son de Dios. Así sabemos que somos hijos de Dios. Entonces reflexiona hoy, ¿quién te guía y a quién estás siguiendo? Estoy dando mucha gallina, me dijeron que es que estaba dando mucha gallina, pero la idea es que con estos estudios reflexionemos bastante. Volvamos entonces a la parábola de la viña, ¿verdad? Volvamos a la parábola de la viña, que se me había perdido por acá. Y dice, pues vamos a volver a leerla. Ahora cantaré por mi amado, ¿se acuerdan? El cantar de mi amado a su viña, cantar, cantaba Isaías, dice, yo cantaré. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, ya estudiamos esto, la había despedregado, también estudiamos esto, la había plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Bueno, vamos a ver qué pasa con la torre. Vamos a ver la torre. Entonces, las torres siempre han tenido propósitos defensivos, siempre han tenido propósitos las torres. Sabemos que las torres y las murallas siempre tienen propósitos defensivos. Las torres son sitios de vigilancia, ya que pues la idea era poder detectar desde una parte alta cuando el enemigo se acercaba y digamos que prepararse para la batalla. Entonces, en las torres se ubicaban vigilantes o como se le llaman, atalayas. Y esto lo estudiamos hace algunos estudios bíblicos atrás, el tema de el atalaya. ¿Quiénes son los atalayas? Son los vigilantes que en lo físico y en lo natural se paran en las torres y cuando ven venir el enemigo o tocan la campana o tocan la trompeta para que el pueblo esté alerta, ¿cierto? Entonces, estos atalayas son los vigilantes que tenían la obligación de alertar al pueblo de Dios que estaba allí viviendo normalmente sobre los peligros que venían. Ahora, déjame decirte, si no lo sabes, que tú y yo somos atalayas y no lo sabías. Somos atalayas
de nuestro hogar, somos atalayas de nuestro barrio, somos atalayas de nuestra familia. Si estás aquí escuchando esto, es porque eres una vid de semillas escogidas, plantadas en una ladera fértil, para que puedas llevar el Evangelio a tu entorno, para ayudar a hacer la voluntad del Padre. ¿Estás entendiendo a dónde voy con la parábola de la viña? Que todo tu entorno sea salvo, que todo tu entorno proceda al arrepentimiento y a creer en el Evangelio por medio de la predicación que tú les hagas o por medio de las invitaciones que tú le hagas a los estudios bíblicos que tenemos para que ellos oigan también. Puede ser que tú no les prediques, pero los invitas y los traes a los estudios bíblicos. Entonces estás trayendo a las personas para que ninguno se pierda. Estás ayudando a la voluntad del Padre. O por medio cuando compartes estas publicaciones o estos videos que estamos haciendo aquí. Pero a mí me sorprende que todos hablan de muchas cosas, pero ninguno comparte las prédicas. Cuidado, te da pena compartirlas, que digan, no, pues es que ahora se volvió fanático. Julio se volvió fanático, vean. Te da pena poner estas prédicas en tu muro para compartirlas, para que las personas las vean. Cuidado porque estás negando al Señor. O hay personas que no hacen ninguna de estas cosas, ninguna de estas cosas. Ahora, estudiemos un poquito cuáles son los deberes de la atalaya. Vamos a ver los deberes de la atalaya. Dice, vino a mí palabra de Jehová, está hablando Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, o sea, tú y yo, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, que es lo que estamos obligados a hacer, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, o sea, no le importó. Así hay muchos en la vida. Les decimos y no les importa. Siguen con su vida. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no, miren esto, y no tocare la trompeta, y entonces a consecuencia de que no toca la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Oh, oh, oh. Entonces, vemos dos cosas que suceden acá. El que oye y no hace nada. El que oye la palabra y no hace nada. Veámoslo, en la diapositiva, ahí lo vimos ahorita. ¿Sí? Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, o sea, escuchó la palabra, escuchó la invitación, escuchó lo que se les dice que debemos hacer y no se apercibió. O sea, no hizo nada. No hizo nada. No se apercibió. Su sangre será sobre él. Digamos que es culpable, entonces, en términos coloquiales, es culpable de su propia destrucción. Ahí no hay culpabilidad para la atalaya, porque se le dijo, como cuando decimos, se le dijo, se le advirtió, se le recordó y no quiso. La paga del pecado es la muerte. Pero el atalaya está libre. Yo estoy siendo atalaya aquí hoy con ustedes. Les estoy diciendo, y todos los miércoles yo les digo un montón de cosas. Algunos me dirán, pero Julio sí da gallina. Yo soy atalaya. Yo soy atalaya. Yo no quiero la sangre de ninguno de los que se pierdan sobre mí. Yo soy atalaya. Tengo una responsabilidad de decirle a los que están en mi entorno las cosas que los pueden llevar a perdición. Entonces, cuando el que oye no hace nada, o yo no, pero el atalaya
no tiene culpa. Ahora, veamos la segunda opción. El atalaya que no dice nada a los que están en su entorno. Vamos a ver qué pasa cuando el atalaya no dice nada a los que están en su entorno. Entonces dice el versículo 6, pero si el atalaya viere venir la espada, o sea, pucha, ve que viene peligro, vienen las cosas, y no tocare la trompeta, o sea, no dice nada, se queda callado, no predica la palabra, no les enseña a las personas, no dice nada de los peligros, y el pueblo, obviamente, como consecuencia de que no toca la trompeta, no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, o sea, los que estén en pecado y sean tomados y sean muertos, pues van a morir de todas maneras. Pero ¿qué sucede? Demandaré su sangre de mano del atalaya. Miércoles. Entonces me va a decir ahora, Julio, ¿cómo así? Que demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces el atalaya tiene responsabilidad. Claro que sí. Cuando callamos, cuando callamos, y no hablamos el Evangelio, cuando no predicamos, somos responsables del avance del enemigo y de que las personas no estén alertas. Somos responsables del avance del enemigo cuando no tocamos la trompeta. Recuerden el ejemplo que alguna vez les di sobre el país que invade otro país. Entonces viene Venezuela, invade a Colombia y entonces con los de aquí de Bucaramanga, que somos los primeros que estamos, ay, dejamos seguir. Nos tratan de traidores. Y hoy en día vemos que el enemigo avanza con sus mentiras. Políticas pro aborto, políticas LGTB, políticas no sé qué, políticas matrimonio, políticas ABCD, políticas, mentiras. Las personas se confunden con tantas mentiras que el mundo ofrece. No tienen claridad de cuál es la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. Jesús dijo, yo soy la verdad. No conocen la Biblia, entonces estas personas que están a tu alrededor no conocen la Biblia porque no hay nadie que les predique. Es responsabilidad nuestra tocar la trompeta, abrirles los ojos con las escrituras, predicarles la verdad, que entiendan, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si callamos, aunque pareciera que no estamos haciendo nada malo, dejamos que el enemigo avance y gane terreno. Ahora recuerden lo que dijo el Espíritu Santo en Mateo. El que no es conmigo, apréndetelo, contra mí es. El que conmigo no recoge cosecha, no recoge almas, no recoge, desparrama. Entonces, vemos que no hacer nada es desparramar. No hacer nada es desparramar. No hacer nada es dejar que el enemigo avance. Vemos que no hacer nada es no estar en la misma línea que Dios. El que no es conmigo, o sea, el que no está alineado con la voluntad del Padre, contra mí es. Cosas serias que encontramos nosotros en la Biblia, ¿cierto? En últimas, el que no hace lo que debe hacerse, favorece la obra de mi enemigo. Muchas veces decimos, es que sí, y no, y se los digo, no pasa. En el mundo natural lo tenemos clarísimo. No, es que mi esposo o mi esposa se metió con una vieja, un amante, que sea. Y resulta que mis amigos se hacen amigos del amante. Ah, no, tienen coraje, ¿cómo así que se hacen amigos del amante? O sea, están en contra mía. O no dicen nada, están en contra mía inmediatamente. Entonces, aquí entendemos que estar callados no es bueno. Cuidado porque tú y yo somos atalayas.
Entendamos que estar callados no está bien. Veamos la continuación. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Julio, todos los que están oyendo este mensaje son atalayas. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Te he puesto por atalaya a tu familia. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Tenemos que llevar a las personas que están a nuestro alrededor al arrepentimiento. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Miércoles, esto es serio, ya lo había predicado una vez. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, o sea, arrepiéntete y vuélvete a Cristo, y él no se apartara de su camino, porque no todos a los que uno les habla quieren, no quieren apartarse del camino. Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermanos, no es cualquier responsabilidad la que tenemos. Lo volvemos a leer. Leamos nuevamente. Versículo 8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pues claro, porque el impío está en pecado, si no se ha arrepentido, si no se ha vuelto a Cristo, si no ha nacido de nuevo, si sigue creyendo que va a entrar al cielo por sus obras, si no conoce la verdad, entonces no cree en el Evangelio, no tiene claro que no es por sus obras, entonces él morirá por su pecado porque no estamos condenados ahora, sino por no creer en el Evangelio y no arrepentirnos. Pero su sangre será demandada de nuestra mano. Ahora, si avisamos, si le predicamos a las personas para que se arrepientan y vengan a la cruz y ellos deciden no hacerlo, pues igual morirán por su pecado, pero nosotros estaremos libres de culpa. Ya lo sabes, hermano y hermana, si callas en tu casa y ellos perecen porque tú nunca predicaste, porque nunca abriste la Biblia, caerá sobre tu responsabilidad. Así que cuando yo les digo, lean la Biblia, estudien la Biblia, prediquen en sus casas, enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Publiqué ayer, un par de días atrás. No es por molestarles la vida y no es que Julio sí es cansón, es porque yo tengo que ser atalaya de estas cosas que están en la palabra de Dios y ustedes tienen que entender la responsabilidad que tiene. Es porque como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos a leer las escrituras, no enseñarles una religión. Tú necesitas y tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos la Biblia, que es la palabra de Dios. Tienes que levantar un altar familiar en tu casa. ¿No sabes qué es un altar familiar? Si es lo que pasa por no asistir a los estudios bíblicos, vuelvo y digo, es que somos, ¿sí? Ve lo que pasa cuando no dedicamos tiempo a estudiar todo lo que hay en las escrituras para aprender pronto lo que tenemos que hacer. Eso es como, mire, eso es como si saliéramos con el carro y nunca leímos el manual. No sabemos que hay que cambiarle de aceite, no sabemos que hay que echarle gasolina, no sabemos que hay, o sea, tenemos que aprender a manejar, tenemos que leer la Biblia para saber en dónde estamos. Tienes que hacer un altar familiar. Te preocupas por tus amigos, por el deporte, por todo, pero no te preocupas por tu parte espiritual, por leer la Biblia, por estudiar. Es serio, hay que empezar a leer la Biblia para que puedas reunirte con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, enseñarles las escrituras, enseñarles lo que tú aprendes acá, porque si no estás predicando en tu casa, todo esto que estás aprendiendo hoy, te lo estás guardando para ti y no estás tocando la trompeta en tu casa. Ahora,
Primero seguramente me dirás, no, Julio, es que yo tengo que capacitarme. Perfecto. ¿Y cómo vas a enseñarles si tú no sabes primero? ¿Cómo vas a decirles, vengan, vamos a empezar a leer Juan? Niños, esposa mía, esposo mío, vamos a leer Juan una vez a la semana. Vamos a hacer un altar familiar, nos vamos a reunir a leer la palabra. Vamos a empezar a leer Juan, Juan 1 del 1 al 18, el verbo hecho carne, bla, 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 ta, 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 ta. Y les explicas. ¿Cómo vas a explicarles si tú ni siquiera has leído Juan? ¿Cómo vas a ser ese atalaya? Dios te puso por atalaya. Ahora, que tú no hayas querido capacitarte para ser atalaya, no te exime de la responsabilidad. Y mire lo que dijo Lucas. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Querido hermano, tú tienes la responsabilidad de capacitarte. Ahora entiendes que estás puesto en lo más alto de la torre de tu casa. Si eres hombre, eres el sacerdote de tu casa. Y el sacerdote de tu casa tiene la responsabilidad de los que viven en su casa. Es tu responsabilidad que tus hijos aprendan a leer la Biblia, tengan contacto con la Biblia. Pero si tú no lo haces, ¿cómo lo va a aprender ellos? Si tú no les predicas, ¿cómo van a aprender ellos las citas bíblicas y la palabra? ¿Cómo van a entender ellos cuál es el Evangelio? ¿Cómo van a entender ellos qué es arrepentirse? ¿Cómo van a entender ellos que no es por ser bueno que entramos al cielo? Porque tú crees que tus hijos van al cielo, si están en la etapa de la inocencia, van al cielo, pero si ya tienen conciencia, 10 años, 11 años, ya tienen conciencia, el primer pecado que cometieron, la paga del pecado, muerte. Estoy seguro que ya pecaron, porque todos hemos pecado, no hay ni uno que pueda ser considerado justo y esto no es el que peca y reza empata. Tenemos que arrepentirnos de lo que somos, de cómo hemos vivido y creer en el Evangelio. Eso es lo que nos mandó Jesús. Entonces, nuestros hijos, a pesar de que son nuestros hijos y son buenas niñas, buenos niños, han pecado y estarían condenados a muerte, a menos, muerte espiritual, obviamente, a menos que les prediquemos, entiendan el Evangelio, entiendan que no es por obras, entiendan lo que Jesús hizo por ellos, estén agradecidos, se enamoren de Jesús a través de su palabra, aprendan a confiar en Dios, sigan a Jesús, aprendan. Mira, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es que ellos conozcan al Dios, a su verdadero Padre, a su Creador, y que aprendan a escuchar la voz de Dios y que aprendan a consultarle, a pedirle consejo, a no moverse por fuera de la palabra de Dios, cosa que nos faltó a todos nosotros cuando fuimos jóvenes y pequeños y nos descarriamos todos como ovejas. Tú eres el atalaya que Dios puso para tu familia, para tus vecinos, para tus primos, para tus tíos. Ellos son tu ciudad. Tienes que tocar la trompeta. Si no sabes cómo tocar la trompeta, estudia las escrituras, invítalos a un estudio bíblico. Ah, cierto, es que no asistes a un estudio bíblico. Asiste primero al estudio bíblico para que también lo puedas invitar al estudio bíblico, pero para que puedas cumplir la voluntad de Dios, para que puedas hacer lo que Dios espera que tú hagas, que tú seas ese atalaya y ellos y todos sean salvos y ninguno se pierda. Bueno, gallina y pavo comimos hoy. Tengo una responsabilidad, hermanos, de contarles estas cosas. No puedo callarlas. Porque veo la tibieza y la siento y la he tenido, no crean que no la tengo. Yo también lucho con eso. Pero si no abrimos nuestros ojos, si no velamos y entendemos lo que está sucediendo, nos desviaremos, nuestra familia se perderá
hay que orar muchísimo por ellos. Bueno, vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor. Perdóname si no había entendido esta responsabilidad que tengo con mi hogar, Señor. Te doy gracias por haberme escogido, Dios, porque tú abriste mis ojos. Probablemente tú seas el primero de tu familia que está aquí y ellos, ninguno quiere acercarse a Dios. Pero Dios te escogió y te trajo a estos estudios porque Él quiere traer salvación a tu familia. Probablemente tú no entiendes mucho de si ellos han nacido de nuevo o no. Probablemente tú no sabes cómo predicarles, pero Dios te escogió. Eres esa luz que Dios puso en tu entorno, en tu lugar, en tu familia, en tu pareja, en tus hijos, en tus primos, para tus tíos, para que ellos alcanzaran también la salvación. No solo para ti, porque la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos vida eterna. Es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho, si no hemos entendido, si no habíamos entendido tu voluntad. Entregaste a tu Hijo, Señor. Dios, entregaste a tu Hijo para esto. Jesús, fuiste a la cruz para esto. Perdónanos si no hemos abierto nuestra boca, porque no estamos haciendo que tu obra llene el mundo, porque nos hemos quedado callados y estamos haciendo que tu obra se quede estancada, Señor. Perdónanos, porque no hemos valorado la obra magnífica que hiciste y todo lo que sufriste por amor a nosotros, y nosotros hemos sido tibios y fríos para llevar tu obra para que otros las conozcan. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque tú fuiste a la cruz y yo no he hecho nada por agradecértelo. Me conformé con que me salvaste a mí, pero no me importa mi familia, no me importan mis vecinos, no me importan mis primos. Si estoy siendo egoísta, Señor, perdóname. No ponga su sangre sobre mí, Señor, sobre mis manos. Te pido perdón, Señor, ayúdame. Si le prometiste la semana pasada que ibas a leer la Biblia, dile, perdóname hoy, sí. Dame una oportunidad de leer la Biblia. Ahora sí, te prometo levantarme 30 minutos. Dios no te pide más, 30 minutos. Antes, ora 15 minutos. Lee las Escrituras 15 minutos. No es más lo que Dios te pide. 30 minutos de tu día. 30 minutos para ponerlo en el primer lugar. Y háblale a otros, comparte los videos, invita a las personas a los estudios bíblicos, ayuda a la obra del Señor. No es tiempo de callar, el tiempo se agota, hermanos, el tiempo se agota. Ninguno de nosotros quiere ver a nuestras familias perdidas y necesitamos, Señor, calentar nuestra relación contigo. Gracias, Jesús, por abrirme los ojos hoy, por abrirnos los ojos hoy, por confrontarnos, Espíritu Santo, por redarguir dentro de nosotros, por traernos al arrepentimiento, por mostrarnos lo que hemos estado haciendo mal. Jesús, gracias, porque es para bien, para oportunidad, para que podamos cambiar. No es para condenación, es para que podamos cambiar y ayudar a hacer la voluntad y trabajar en la obra y trabajar para el reino, Señor. Gracias, Dios, por este estudio, por haberme traído hoy aquí.
Dile gracias por haberme sentado, porque tú me trajiste, tú hiciste que yo le diera play a este estudio de esta noche, Señor, y has abierto mis ojos y has tocado mi corazón. Ayúdame, Señor, a cambiar. No me dejes donde estoy y no dejes a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, en donde están, a mis padres. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Hermanos, tiempo de reflexión. Se agota el tiempo. Recuerden, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Cuídense mucho.